Bueno, vamos a ver las transformadas de Laplace. La transformada de Laplace de una función es una función definida como una integral impropia. La integral impropia, que no sabéis cómo se hace, pues vale. Ya os lo explicaré si tuvierais que saberlo. ¿En qué vamos a usarlas? Pues hay que usarlas en ecuaciones diferenciales que tengan condiciones iniciales en el cero. Si no, no podéis usar las transformadas de Laplace. ¿Bien? Luego, habría ejercicios que sin decir transformadas de Laplace podríais hacerlo por transformada de Laplace. ¿Qué es necesario? Condiciones iniciales, ¿dónde? En T0. Bien, ¿por qué se usan las transformadas de Laplace? Pues se usan porque las transformadas tienen la propiedad de la linealidad. Si una función es suma de otras dos, por ejemplo, 2t más 8t quinta, la transformada de Laplace sería 2 por la transformada de t más 8 por la transformada de t quinta. ¿Y por qué se usan también? Pues porque se pueden calcular transformadas de derivadas donde aparecen condiciones iniciales. La transformada de y tenéis que decir que es una función donde la letra es la s. La transformada de y' es s por esa función de s menos la y en cero. Por eso tendría que saberlo, para poder usar transformadas en la resolución de ecuaciones diferenciales. La transformada de y segunda es s cuadrado por f de s menos s por y de 0 y menos y' de 0. La transformada de la tercera derivada es s al cubo por la f de s menos s al cuadrado, va bajando el grado, por la y de 0, menos s por la y' de 0 y menos la y segunda de 0. La transformada de y a la cuarta sería s a la cuarta por f de s menos s cubo por y de 0, menos s cuadrado por y' de 0, menos s por y segunda de 0, menos y tercera de 0. Y así sucesivamente. Vais bajando el grado, vais subiendo el grado de la derivada. ¿Cómo se hace un problema? Pues tenéis que, más o menos, paso a paso sería, primero, aplicar transformadas de Laplace a toda la ecuación diferencial que me dan. Después aplicar la linealidad de la transformada, es decir, las sumas y restas, separarlo en sumas y restas de transformadas, y los números podéis sacarlos fuera multiplicando. Ahora, el paso 3, pues hay que aplicar la transformada de derivadas y sustituir los valores iniciales. Ahí hay que sustituir y de 0, y' de 0, y segunda de 0. Después lo que hay que hacer es despejar la f de s. Por supuesto, sacando previamente factor común f de s para poder despejarlo. Y después aplicar las transformadas inversas, o sea, hacerlo al revés. Aplicar también la linealidad de transformadas inversas y muchísimas veces ver la traslación. La traslación es que f de s menos a, un número, es igual a e elevado a ese número por t por la f de t. Por ejemplo, una de las transformadas más sencillas. F de t igual a t elevado a un número. Pues la transformada, la f de s, es s exponente factorial partido s elevado a ese número más 1. ¿Esto cómo se aplica como transformada inversa? Pues imaginad que habéis despejado f de s y uno de los términos ya es 3 factorial partido s a la cuarta.
Pues como eso es 3 factorial partido s elevado a 3 más 1, la f de t es t al cubo. ¿Veis? 3. Pues 3 factorial, 3 más 1 es la cuarta. Muy fácil. Ahora, ¿cuál sería la transformada inversa de esta expresión que tuviéramos por ahí? De 3 factorial partido s menos 4 toda la cuarta. Pues ahí también decís, S4 es un 3 más 1, y en lugar de ser una S, es S menos un número, ¿veis? S menos un número. Entonces la traslación me dice que es la exponencial, donde el exponente está ese número por t, elevado a ese número por t, ¿veis el 4? Elevado a 4t por la transformada inversa de si hubiese sido todo una S, que era el t al cubo. Ya el caso más complicado que os encontraréis sería, pues la expresión 7 partido s más 2 a la cuarta. Ahí diríais, y el 7 lo saco para afuera. A mí me hace falta que exista un 3 factorial. Pues lo pongo con todo el morro y lo pongo dividiendo para que no varíe. Y ya S más 2 lo pongo que está elevado a 3 más 1. Luego aparto los números de delante y eso está multiplicando ¿a quién? Ya me fijo en el 3 factorial, S más 2 elevado a 3 más 1 y digo que es elevado a menos ese número, a menos 2 por t, y por t al cubo. Es necesario saber una tabla de transformadas. La tabla de transformadas, pues una sencilla, aquí os proporciono un mínimo que tendréis que saber. Si la función es el 1, su transformada es 1 partido s. Si la función es t elevado a un número, su transformada es ese número factorial partido s elevado al número más 1. Si la función es e elevado a un número por t, su transformada es 1 partido s menos ese número. Si la función es seno de un número por t, su transformada es el número partido s cuadrado más número cuadrado. Si la función es coseno de número por t, su transformada es s partido s cuadrado más el número al cuadrado. Si la función es seno hiperbólico de número por t, su transformada es el número partido s cuadrado menos número cuadrado. Y si la función es coseno hiperbólico de número por t, su transformada es s partido s cuadrado menos ese número al cuadrado. La propiedad de la traslación os la vuelvo a escribir ahí, que os aburriréis a aplicarla. Así, la transformada inversa, que es la parte final de los ejercicios, tenéis que saber calcularla. ¿Cómo sería la transformada inversa de n factorial partido un paréntesis elevado a n más 1? Estamos pensando en esta, pero al revés, y en lugar de s, ¿qué hay? S menos un número. Pues si hay s menos un número, significa que delante está e elevado a t. Pues e elevado al número por t y por esta que correspondía aquí en a t elevado a n. Esta de aquí es la misma que la del seno, la veis, pero que en lugar de s, que está escrito? S menos a. Entonces es la solución por e elevado a t. La solución por e elevado a t. Esta de aquí es la misma que la del coseno de kt, pero en lugar de s, s menos a. Luego la solución es la misma solución, pero por e elevado a t. Y así en la del seno hiperbólico y en la del coseno hiperbólico. ¿Bien? Empecemos ya ejemplitos. Son todos de examen. ¿Bien? Primer ejemplo. Y' menos 3i igual a e elevado a 2t. Y de 0 igual a 1. La condición inicial está en el 0.
¿Eso es aplicable a transformada de Laplace? Sí, y aunque no me lo diga el enunciado, podría aplicarlo. Apliquemos la transformada de Laplace a toda la ecuación. Pues la linealidad me dice que es aplicar la transformada de Laplace a I'. El numerito delante multiplicando a la transformada de Laplace de I. Y es igual a la transformada de Laplace de elevado a 2t. Bien. ¿Quién era la transformada de Laplace de I'? Ya hemos escrito que era S por una función de S menos I de 0. Ahora, todo esto menos 3 veces la transformada de Laplace de I, ¿quién es? F de S. ¿Y quién es la transformada de Laplace de E elevado a 2t? Pues si la de E elevado a t era 1 partido S, la de E elevado a 2t es 1 partido S menos 2. Aquí ahora ya sustituís esa I de 0 por 1. ¿Cuál es mi obligación? Despejar F de S. Luego F de S, factor común de ¿quién? De S menos 3. S menos 1 pasa a otra parte sumando. Efectuáis esa operación y ahí la tenéis. Ya tengo despejado F de S. F de S resulta ser esto. Eso de ahí no está en la tabla de transformadas. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que descomponer en fracciones simples como se hacía para integrar. Eso tenéis que decir que es igual a un número partido S menos 2, esa primera raíz, más otro número partido S menos 3. Aquí efectuáis el mínimo común múltiplo, A por S menos 3 más B por S menos 2 y partido todo S menos 2 por S menos 3. En esta expresión de tener igualado eso a esto, decís, cuando la S vale 2, al sustituir ahí es 2 menos 1, 1, igual, al sustituir aquí, 2 menos 2 se me va, 2 menos 3 menos A. Si la S vale 3, sustituís ahí 3 menos 1, 2, igual. Si la S vale 3, aquí 0, 3 menos 2, 1, por B, B. Total, que ya escribo la F de S con A partido S menos 2 y la B partido S menos 3. Estas ya sí tienen la forma de una transformada para hacer la inversa. Vamos a aplicar transformada inversa. ¿Quién es la I de t? S menos lo saco fuera. La transformada inversa de 1 partido S menos 2 más el 2 por la transformada inversa de 1 partido S menos 3. La transformada inversa de 1 partido S menos 2, ¿quién es? E elevado a lo que está restando por t. Y aquí, ¿quién es la transformada inversa? E elevado a lo que está restando por t. Luego, ya tengo resuelta la ecuación diferencial. No hay que hacer nada más. Una de grado 2, ¿vale? Fijaros que aquí, aunque en el enunciado no lo pusiera, por eso no está especificado el examen de dónde es, porque podéis hacerlo aunque no os lo digan. Sabemos hacerlo de otra manera, pero con aplicar transformadas de Laplace también. Las condiciones iniciales, ¿dónde están? En el 0. Luego puedo hacerlo por transformada de Laplace. Y para que vayáis aprendiendo, la transformada de Laplace de la segunda derivada, menos 6 veces la transformada de Laplace de la primera derivada, más 9 veces la transformada de Laplace de la función y, igual a la transformada de Laplace de esta multiplicación. Bien, transformada de Laplace de la segunda derivada, s cuadrado por f de s menos s por la i de 0, que después sustituiré por 2, y menos i' de 0, que después sustituiré por 6. Ahora, menos 6 veces la transformada de Laplace de la primera derivada. Eso es s por f de s menos i de 0. Más 9 veces la transformada de Laplace de i es la función f de s que busco.
¿Y quién es la transformada de Laplace de t cuadrado por e elevado a 3t? Pues si es e elevado a 3t, lo que está restando a la s, ¿quién es? Un 3. Y la transformada de Laplace de t cuadrado era el n factorial partido s elevado a n más 1. Por eso la transformada de Laplace de esa multiplicación es 2 factorial partido s menos 3 elevado a 2 más 1. Bien, ahora ¿qué tenéis que hacer? Sustituir la y de 0, la y prima de 0, quitar los corchetes y en la expresión que me quede sacar factor común f de s. Cuando habéis sacado factor común podéis enviar eso dividiendo. Resulta que lo que me queda al enviar eso dividiendo ya son fracciones simples, no tengo que hacer nada sino aplicar transformadas inversas. Bien, el 2 lo paso delante y digo que la solución ya será S2 por la transformada inversa de 1 partido S menos 3 a la quinta y más 2 por la transformada inversa de 1 partido S menos 3. Aquí, para cumplir la fórmula, necesito tener si el 5 es 4 más 1, necesito un 4 factorial. Fijaros que con todo el morro he puesto el 4 factorial y fuera lo he puesto dividiendo para que no varíe. ¿Bien? Así, la transformada inversa de eso ya, ¿quién es? Pues es t a la cuarta por e elevado a eso que está restando por t. ¿Y quién es la transformada inversa de 1 partido s menos 3? Pues e elevado a 3t. Más ejemplos. Bueno, estas son todas de examen, ¿eh? Y segunda menos y igual a 0, con y de 0 igual a 1 y prima de 0 igual a 0. Las condiciones iniciales están en el 0. Luego eso se puede resolver por transformadas de Laplace. Aplicando transformadas de Laplace, la linealidad me dice que es la transformada de Laplace de la segunda derivada menos la transformada de Laplace de la función e igual a 0. La transformada de Laplace de la segunda derivada era s cuadrado por f de s menos s por y de 0 menos y prima de 0. Y la transformada de Laplace de y, ¿quién es? La f de s. Ahora sustituís que vale y de 0 y que vale y prima de 0. Y cuando está sustituido hay que sacar f de s factor común para despejarlo. Total, ¿qué os queda esto? Esta está en la tabla. Luego no es necesario descomponer en fracciones simples, aunque si lo hiciera también me daría bien. Bueno, esta resulta que es la transformada inversa de esto, es un coseno hiperbólico. ¿De quién? La k es un 1, pues 1t, coseno hiperbólico de t. Otro ejemplo, muy parecido al anterior, pero ahora en lugar de estar igualado a 0, está igualado a t. Las condiciones iniciales están en el 0. Se aplica transformada de Laplace a todo. Luego será la transformada de Laplace de la segunda derivada menos la transformada de Laplace de la función igual a la transformada de Laplace de la t. La transformada de Laplace de la segunda derivada es s cuadrado por f de s menos s por y de 0 menos y prima de 0, que después sustituiréis. La transformada de Laplace de y se llama f de s. Y la transformada de Laplace de t es 1 partido s elevado a 1 más 1, pues 2. Ahí sacáis f de s factor común y lo pasáis dividiendo. Al pasarlo dividiendo, esta expresión que tengo que descomponerlo en fracciones simples. Luego, recordad que este 0 doble, como en integrales, es lo mismo. Será a partido s más b partido s cuadrado. Después la siguiente, más c partido s más 1, más d partido s menos 1. Aquí
hay que hacer el mínimo común múltiplo, no operar como me dé la gana, sino el mínimo común múltiplo que coincidirá con eso, para después poder tacharlo. Si el mínimo es eso, el mínimo entre S quedará S por S más 1 por S menos 1. Luego la A está por S más 1 por S menos 1. El mínimo entre S cuadrado quedará S más 1 y S menos 1. Luego la B está por S más 1 por S menos 1. El mínimo entre S más 1 dará S cuadrado y S menos 1. Luego la C está por S cuadrado y por S menos 1. Y el mínimo entre S menos 1 dará S cuadrado por S más 1. Luego la D está por S cuadrado y por S más 1. Y ahí empezáis. Si la S vale 0, pues si la S vale 0, al sustituir ahí será 0 más 1, 1. Igual a, este se me va, este no, este sí, ese también. Luego, igual a menos B. De ahí sacáis que vale la B. Si la S vale 1, pues si vale 1, ahí será 1 más 1, 2, igual. Con la S1, este se me va, este se me va, este se me va y ese no. Luego igual a 2D. Con la S menos 1, pues con la S menos 1, eso será menos 1 al cubo menos 1 más 1, 0. Pues 0 igual. Aquí, ¿quién se me van? Todas menos la C. Y si S es igual a 2, este es otro valor que me ha sido necesario tomar para poder encontrarlas todas. Pues de ahí despejáis que vale la A. Una vez sustituís, me queda que la f de S en fracciones simples es eso. Luego ya puedo hacer transformada inversa. La solución será menos la transformada inversa de 1 partido S cuadrado más la transformada inversa de 1 partido S menos 1. ¿Quién es la transformada inversa de 1 partido S cuadrado? Pues T. ¿Y la transformada inversa de 1 partido S menos 1? Pues E elevado a un T. Otro ejemplo. Y tercera, menos i igual a 0, con i de 0 igual a 0 y prima de 0 igual a 1 y segunda de 0 igual a 0. Todas las condiciones iniciales están en el 0. Luego se puede hacer por transformadas de Laplace. Aplicáis transformadas de Laplace a todo. Me queda que la transformada de Laplace de la tercera derivada menos la transformada de Laplace de i tiene que valer 0. La transformada de Laplace de la tercera derivada, que ya os lo he puesto en las hojas de antes, era s al cubo por f de s menos s cuadrado por i de 0 menos s por i prima de 0 menos, ya la s desaparece, la i segunda de 0. Ahora, menos la transformada de Laplace de la i es lo que se denominaba f de s, igual a 0. Aquí sustituís las condiciones iniciales y en lo que os quede hay que sacar f de s factor común para despejar. Una vez lo tenéis así, ¿qué pasa? Que eso hay que descomponerlo. Eso al igualarlo a 0, por Ruffini busquéis las soluciones. Bajáis el 1, 1 por 1, 1. 1 por 1, 1. Y me queda s menos 1 por s cuadrado más s más 1. Vale. Esto es a partido de s menos 1. Y esto que no tiene raíces, veis que son complejas, no se ponen ni las complejas, se deja. Y entonces arriba no es un número, es un número por s más otro número. Descubrís ahí, al hacer el mínimo común múltiplo, quién es A, quién es B, quién es C, y una vez descubierto, ahí lo tenéis. Bien. ¿Aquí qué hago? Pues puedo sacar un tercio delante a la transformada inversa de 1 partido S menos 1. Y aquí, pues también puedo sacar, pues, por ejemplo, un menos un tercio, y entonces me queda S menos 1. Y fuera el menos un tercio. Esto de aquí hay que completar cuadrados.
que ya estoy harto de explicaros, ¿no? Eso, completando cuadrados, era paréntesis. El término en X, en este caso término en S, con su signo y todo, la mitad. Todo al cuadrado. Añadís el término independiente y siempre restando, recordáis que ahí ponía un menos gordo, para ver si os acordáis de siempre restando esto al cuadrado. Vale. Una vez lo tengo bien escrito, la parte de abajo es un S más un número cuadrado más otro número cuadrado. Si arriba está justo esta expresión, el S más un medio, es una de las transformadas. Pues, ¿cómo consigo que esté el S más un medio? Pues con todo el morro pongo más un medio, menos un medio, porque así no varía. Y tenía un menos uno. Bien. Total, que ya esto lo separo en dos, en la que lleva el S más un medio y en lo otro. Bien. Lo otro que da ahí un menos 3 medios al salir fuera, ese menos 3 medios resulta que el menos 3 con el menos 3 se me va y me queda ya un más y solo un medio. Estas dos sí que tienen, gracias a la traslación, solución. Porque esta, ¿qué es? Ah, pues esa es el coseno. ¿El coseno de quién? De K T. Y por E elevado a menos ese número T. Por E elevado a menos ese número T. Y esta de aquí, que arriba lleva un número, un 1. Uy. Esta, claro, no tiene que ser un 1, ¿eh? Tiene que ser la K. Luego este no lo tengo bien. Ay, tonto estoy. Aquí necesito raíz de 3 partido 2. Luego fuera 2 partidos raíz de 3. Luego la solución final, además del 1 medio, llevará un 2 partido raíz de 3. Y los 2 se van. ¿Bien? Y entonces sí que es una de las transformadas inversas. Pero si no, no. ¿No se ve? Bueno, no pasa nada. Os repito qué es lo que había por aquí. Os repito que en esto que os queda aquí, ¿qué es lo importante? Lo importante es que arriba aparezca lo mismo que hay en este paréntesis, el S más un medio. Luego, si tiene que aparecer el S más un medio, con todo el morro, pongo más un medio y menos un medio. Y además tenía el menos 1S. ¿Vale? Ahora, esto se separa en dos. El que lleva el S más un medio y todo lo demás. La que lleva el S más un medio, todo lo demás es menos 3 medios. Que sale fuera, pues menos con menos se hace más y 3 medios se van los 3 y os queda 1 partido 2. Esta de aquí, ya gracias a la traslación, ahí ese menos A, pues resulta que la A sería menos un medio. Pues he elevado menos un medio por T, y esa expresión de ahí, la expresión del coseno de lo que hay dentro por T. Y estoy diciendo que esta la tengo mal. ¿Por qué? Porque ahí tiene que aparecer este mismo número. Luego ahora me haría falta multiplicar por raíz de 3, partido 2, y fuera poner 2 partidos raíz de 3. Los 2 se serían fuera y esta parte final sería 1 partido raíz de 3. Bien. E elevado a, si es un medio, a menos un medio por T, y por el seno de raíz de 3 medios por T. ¿Vale? Esta solución final está mal. Otro ejemplo. Bueno, ese sí que tiene fecha porque estará obligado a hacerse por la transformada de Laplace.
se aplica a transformar a Laplace la ecuación y empezáis. ¿Quién es la transformada a Laplace de la tercera derivada? Pues s cubo por f de s menos s cuadrado por y de 0 menos s por y prima de 0 menos y segunda de 0. Menos 3 veces. La transformada de Laplace de la segunda derivada. Pues s cuadrado por f de s menos s por y de 0 menos y prima de 0. Ahora, más 3 veces la transformada de Laplace de la primera derivada, que es s por f de s menos y de 0. Y menos la transformada de Laplace de i, que es f de s. Sustituís todas esas cosas y en lo que os queda quitáis los corchetes y sacáis f de s factor común. Al sacar f de s factor común ya me queda de este tipo. Este tipo ya no hay que hacer nada. Ya se puede buscar transformadas inversas. ¿Cómo las busco? Bueno, S menos 3, yo necesito que arriba esté el S menos 1. Pues con todo el morro pongo menos 1 más 1. S menos 1 para estar con este S menos 1 y simplificar. Y lo demás para que no lleve S lo de arriba. Total, que esto ya se simplifica y será transformada inversa de 1 partido S menos 1 cuadrado. Ahora, menos 2 veces la transformada inversa de el resultado ha sido 1 partido S menos 1 al cubo. ¿Esto qué es? Pues eso es 1 factorial partido S menos 1 elevado a 1 más 1. Luego es elevado a 1t por t elevado a 1 menos, aquí esto es e elevado a 1t por esta expresión t elevado a 2. Bien, me hacía falta ahí el 2 factorial, luego vuelvo a meter ese 2, no he hecho nada más. Esto, por recordaos cómo se hacía, vale. Porque esta estaría resolverla de dos formas, o yo qué sé, que lo que pondría. Eso como ecuación diferencial homogénea de grado 3, ¿quién es? Pues lambda cubo menos 3 lambda cuadrado más 3 lambda menos 1 igual a 0. Decís, eso resuelto es lambda 1 triple. Luego la solución es C1 por elevado a 1t más C2 por t por elevado a 1t más C3 por t cuadrado por elevado a 1t. Las condiciones iniciales, y de 0 igual a 0. Por ahí pongo un 0 y en las t's todas 0. Y de ahí descubro que vale la C1. Y' de 0 igual a '1. He hecho la y'. O sea, he derivado esa solución. Y ahora sustituyo la y' por 1, dejando todas las t 0. Y de ahí descubro que vale C2. Y por último, la segunda derivada es derivar toda esa expresión, que ahí la tenéis derivada. Y segunda de 0 igual a 0, pues sustituido, calculo también que vale la C3. Fijaros cómo nos da idéntica solución. Bien, de una manera o de otra, igual. Otro ejemplito. Este examen dice junio del 14. Y segunda más 2y' más 2y igual a e elevado a menos 2t. Y las condiciones iniciales, ¿dónde están? En t0. Luego es aplicable la transformada de Laplace. Aplicáis transformada de Laplace a todo, que será transformada de Laplace de y segunda, más 2 veces transformada de Laplace de y', más 2 veces transformada de Laplace de y, igual a transformada de Laplace de elevado a menos 2t. Esa es s cuadrado por f de s menos s por y de 0 menos y' de 0. Ahora más 2 veces la de y', s por f de s menos y de 0. Más 2 por f de s, y la transformada de Laplace de elevado a menos 2t es 1 partido s menos menos 2, o sea, s más 2. Sustituir las condiciones iniciales que os dicen. Operáis
y despejáis sacando factor común f de s. Cuando lo habéis obtenido, tenéis que resolver eso. Resolver eso es esto de aquí, al igualar a 0, no tiene raíces reales. Luego, si yo quiero separarlo en sumas, será a partido s menos 2, s más 2, perdón, más bs más c por esta expresión de grado 2. Ahí efectuáis el mínimo común múltiplo, calculáis que vale la a, la b y la c. Cuando ya lo tengo, ahí lo tengo puesto. Vale, ahora con toda calma vamos a hacer las traslaciones. Un medio, pues el 1/2 puedo decir que es 1/2 por 1 partido s más 2, que esa ya podría hacer la transformada inversa. Ahora, este de aquí hay que completar cuadrados siempre, y eso es lo importantísimo. Completar cuadrados es paréntesis s, el término en s con su signo y todo la mitad, todo al cuadrado, más el término independiente y siempre restando lo que habéis puesto ahí al cuadrado. Eso, si el paréntesis pone s más 1, significa que arriba me tiene que aparecer s más 1. ¿Bien? Aquí lo que he hecho de aquí a aquí es el menos 1/2, sacarlo fuera. Entonces, si lo saco fuera, ahí me queda un menos 2. ¿Bien? Si yo quiero que aparezca el s más 1, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues pongo más 1 y menos 1. Y lo separo en lo que lleva el s más 1 y en lo otro, que es un menos 3. Ya lo he separado en el s más 1. Y en lo otro, que ahora sí que es un 1, esta sí que está bien. Esa, la transformada inversa, sí que se puede calcular. Y de esta también. Y de esta también. La traslación me dice que esto será 1/2 por e elevado a... ¿Qué número hay restando ahí? Un menos 2 por e elevado a menos 2t. Ahora menos 1/2. Aquí esa expresión es la del coseno de 1t, pero que tiene una traslación donde la a es menos 1. Pues por eso está por e elevado a esa a que es menos 1 por t. Y esta expresión de aquí era la del seno de ese número por t. Y como hay traslación, la a que vale menos 1, pues por eso está por e elevado a menos 1. ¿Bien? Otro... no, mira, ya se ha acabado.